Guatevisión presenta. No descartamos que se sigan presentando crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslaves, deslizamientos y lo que más nos preocupa son los lahares en la parte de la cadena volcánica. INSIBUME señala que el país sigue afectado por un sistema de baja presión que causará lluvias hasta el próximo jueves. Las copiosas lluvias que han afectado al departamento de Sololá provocaron el cierre del paso hacia Panajachel. Por favor, apóyennos. Necesitamos que toda la gente responsable. Los familiares de las niñas víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción piden que se continúe con la investigación del caso. Diputado Fernando Linares Beltranena asegura que empresarios financiaron contrato millonario de lobistas en Estados Unidos. Conocemos a qué tipo de empresas o de empresarios se está refiriendo el diputado Linares Beltranena, y él dio esas declaraciones, las de completas. El sector empresarial se desliga de las acciones de financiamiento de cabildeos nombradas por el diputado Fernando Linares. En el ámbito internacional, un hombre armado embiste con su vehículo un furgón de la policía de París. El atacante murió en el posible atentado. Más noticias del mundo, y es que Cuba se niega a negociar con Estados Unidos bajo presión o amenaza, esto ante el cambio de políticas hacia la isla. Hablamos de los deportes esta mañana, y es que la Liga de Segunda División completó los cupos para el próximo torneo. Noticias del deporte internacional. Alemania triunfa sobre Australia en la Copa Confederaciones. En el mundo de los espectáculos, Alejandro Sanz, cantautor español, persona del año en una importante entrega de premios latinos. El tema que analizamos esta mañana: contrato por cabildeos en Estados Unidos. Y por supuesto que entre otros temas, fíjese usted qué curiosa esta nota, los detiene la policía y uno de los pasajeros en un pequeño carro era una vaca. Esto es Viva la Noticia. ¿Qué tal, amigos? Buen día, qué gusto saludarlos. Martes 20 de junio, rapidito se va este mes. Entramos ya en los últimos 10 días de este mes. Vero, ¿cómo te va? Rapidísimo, muy bien, gracias. Contentos de poder estarles acompañando y aprovechar cada minuto para poder informarnos, ya que se está pasando tan rápido el tiempo. Bueno, y siguen las lluvias en el país. Esa es una noticia, el común denominador de esta jornada. Qué bueno que nos está acompañando. ¿Qué pasa hoy con las temperaturas? ¿Qué va a pasar con el mapa climático del país? Hoy es de 16 grados centígrados, aunque habrá algo de sol. Hay lluvias en Guatemala. Y bueno, ese es el tema que vamos a abordar, haciendo un repaso, por supuesto, a algunas noticias antes de que salga de casa. Gracias por acompañarnos como siempre. Hablamos de las lluvias y lo que el INSIBUME ha dicho para el resto de la jornada y lo que puede pasar, por supuesto, en los principales departamentos, los más afectados del país. Y es que no debemos dejar de recordar que en días recientes la lluvia afectó a 7.094 personas, según la CONRED, condiciones que seguirán persistentes durante 2 días más, aunque la lluvia es esperada para las actividades agrícolas del país en las primeras semanas del invierno. Ha causado varias emergencias en Guatemala y el panorama no mejorará en los siguientes 4 días. Le vamos a contar que autoridades del INSIBUME aseguran que el país sigue afectado por un sistema de baja presión con 90% de probabilidades de fortalecerse a depresión tropical en su paso por el noreste de la península de Yucatán. Según Eddie Sánchez, director del INSIBUME, este fenómeno seguirá provocando que la lluvia sea persistente hasta el jueves de esta semana. La lluvia más intensa continuará en la boca costa sur y occidental. También, por supuesto, hablamos del occidente del país y oriente de Guatemala. Le queremos comentar que según
según el reporte más reciente de la Conred, las constantes lluvias que se han registrado en Guatemala durante la última semana han saturado casi en un 100% el suelo. Bueno, esto obviamente representa alto riesgo de desbordamientos de ríos. Hablamos de derrumbes, de deslizamientos en laderas, barrancos, cerros, y por eso se hace el llamado para tener y tomar las precauciones necesarias. 50 minutos pasan de las 5 de la mañana. Bueno, finalmente se aclara qué pasó con este famoso tema de la presencia de la fiscal Thelma Aldana en esta cumbre que se realizaba en Estados Unidos de presidentes centroamericanos con sus equipos para hablar sobre seguridad. Pues finalmente se confirma y hablan de cuál habría sido la causa por la que Thelma Aldana no asistió a un encuentro en el que tendría que haber estado presente. El gobierno atribuye a una falta de comunicación la razón por la que fue excluida de esta comitiva presidencial que viajó a Estados Unidos. La fiscal general Thelma Aldana no fue en este equipo. Se indicó a través de una conferencia de prensa que el Ejecutivo fue quien decidió tomar la decisión de quienes integraban la delegación que acompañó al presidente Jimmy Morales a Estados Unidos, de donde fue excluida la fiscal general. Bueno, le vamos a contar que la vicecanciller Ana María Diegues señaló que fue un error de comunicación entre Estados Unidos y Guatemala, porque en los próximos días tratarán de reunirse con la fiscal para poder aclarar el tema, aunque ya obviamente cualquier explicación viene sobrando, ya que no pudo estar presente en un importante encuentro. Pese a ello, antes del viaje a la conferencia Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, el gobierno envió una carta al Ministerio Público en la que requirió los logros de esa entidad en los últimos días. Bueno, efectivamente hay un tema importante porque el gobierno confirmó que fue cada país quien decidió quién integraba la delegación, que viajó, lo que contradijo el comunicado en el que el primero, por supuesto, se aclaraba y se decía que ellos no tomaban esta decisión, aunque después este comunicado, como sabemos, fue borrado. Y nosotros vamos a seguir abordando los temas, que ha generado polémica para que usted entienda realmente de lo que estamos hablando cuando se habla de este cabildeo que habría sido financiado de acuerdo a la denuncia de un diputado por empresarios guatemaltecos. ¿Y de qué se trata? De pagar una fuerte suma de dinero para que una empresa de Estados Unidos pues hiciera lobby justamente con autoridades de ese país, y esto ha generado toda una controversia, sobre todo porque se trata de una cantidad millonaria. Estamos hablando del diputado Fernando Linares Beltranena, que señaló a varios empresarios de financiar el contrato millonario para el cabildeo del Ejecutivo ante los Estados Unidos. Este contrato para hacer cabildeos es por un año y mensualmente se deben pagar $80,000. Fíjense ustedes que Linares Beltranena, a pesar de que 4 congresistas firmaron el contrato, más diputados apoyaron la acción, pero por miedo a una persecución política no lo hicieron público. Mientras tanto, el sector empresarial salió al cruce de esto, indicó que se desliga respecto a las declaraciones del diputado, que sostiene que son empresarios quienes costean los servicios de cabildeo con el objetivo de frenar acciones de la embajada estadounidense en Guatemala, y que esto también tiene que ver con las acciones de la CICIG en nuestro país. Además, la Cámara de la Industria pide que los diputados den nombres a fin de no desprestigiar a la totalidad de empresarios. Por su parte, algunos diputados aseguraron que desconocen de qué se trata este contrato. Algunos aseguran que es importante cuando se trata de temas del país, mientras otros señalan que es preocupante no saber de dónde proviene este dinero. Bueno, y por eso ya abrimos la pregunta del día. 53 minutos pasan de las 5, es un tema importante. Hablamos de estos cabildeos, de esta realidad que es denunciada, que podría estar o no financiada. Esto habrá que investigar, por supuesto, si es que lo amerita, de quienes están detrás de estas fuertes sumas de dinero. Y esta pregunta la estamos haciendo para ustedes. Bueno, el Ejecutivo niega el pago millonario de servicios de cabildeo de Estados Unidos. ¿Es esto falso o verdadero? Nuestro hashtag BLN, pago lobby. Ahí tenemos entonces el hashtag para que usted pueda opinar sobre el tema. Antes de irnos a las calles con la noticia del día, queremos seguir hablando de algunos otros puntos importantes. Esto tiene que ver con la realidad que se vive en Estados Unidos. Como siempre, el presidente Donald Trump es noticia, y esto tiene que ver con un punto fundamental de una negociación de la que se está hablando, porque Cuba se niega justamente a este proceso de negociación con Estados Unidos. Bajo presión o amenaza, afirmó en Viena su canciller Bruno Rodríguez, en respuesta al cambio de política hacia la isla anunciado por Donald Trump. Él seguía comentando que, como establece la Constitución de la República de Cuba, jamás negociaremos bajo presión o amenaza. Esto decía Rodríguez en conferencia de prensa, subrayando que su país tampoco realizará concesiones inherentes a su soberanía e independencia. Le queremos comentar que, calificado de brutal el régimen de Raúl Castro y en presencia de connotados anticastristas, Trump dio a conocer en Miami que la nueva política hacia la isla va a variar, que endurece el embargo vigente del 62, que limita los viajes de los estadounidenses y prohíbe negocios con empresas administradas
por militares cubanos. Rodríguez destacó que las medidas de Trump provocarán daños y sufrimientos al pueblo cubano, daños económicos a las empresas de la isla y al naciente sector privado que florece al amparo de la cauta reformación económica, pero no cumplirá los objetivos proclamados. Asimismo, subrayaba, van a restringir libertades de ciudadanos estadounidenses y van a reducir las oportunidades de participación de sus empresas en la economía de la isla. De igual manera, Cuba ha expresado que rechaza enérgicamente las nuevas medidas que endurecen el bloqueo, pero esto indudablemente ha generado reacciones, porque recordemos que en las últimas jornadas de Obama había una posibilidad y un acercamiento real que se había dado entre Cuba y Estados Unidos. Pero mientras tanto, ¿qué está pasando con este atentado? Un nuevo atentado que se da en París, y esta es una noticia, por supuesto, que vuelve a remarcar esta situación de inseguridad que se está viviendo en las principales capitales del mundo. Bueno, tenemos que hablar de este hombre armado que embistió con su vehículo un furgón de la policía de la turística Avenida de los Campos Elíseos de París y murió en el incidente calificado por las autoridades como intentado de atentado. El ministro de Interior, Gerard Collomb, quien dijo que se trató de un intento de atentado contra las fuerzas policiales y la sección terrorista de la Fiscalía de París, abrió inmediatamente una investigación. Dentro del vehículo, las autoridades encontraron bombas de gas, pistolas y un fusil de asalto, informaron fuentes policiales. El conductor no logró causar heridos entre las miles de personas que transitan a diario por una importantísima avenida comercial y turística. Este incidente se produce apenas 2 semanas después de que un hombre armado con un martillo atacara a un policía frente a la Catedral de Notre Dame antes de ser neutralizado, y tras una serie de atentados que han enlutado al vecino Reino Unido en las últimas semanas. Las autoridades, en alerta máxima por los ataques terroristas en París y otras ciudades de Europa, recomendaron evitar el sector y enviaron a la zona ambulancias, bomberos y desde luego también algunos refuerzos policiales. 5 de la mañana con 57 minutos, nos vamos a las calles porque llegó la hora de conocer la historia del día. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Te escuchamos y queremos conocer cuál es la historia. Viva la noticia, Alberto, ¿cómo estás? Ricardo, Vero, muy buenos días. Pues importante información que manejan las fuerzas de seguridad y Ministerio Público con relación pues a la serie de capturas que se siguen realizando e investigaciones que se siguen dando a conocer a los medios de comunicación en la colonia El Milagro, una de las zonas más violentas que, según los registros que manejan las propias autoridades municipales misqueñas, es el área donde más hechos violentos se siguen registrando, donde más grupos de pandillas, donde más clicas son las que operan en dicho sector. Ayer las fuerzas de seguridad pues ingresaron a algunos domicilios de pandilleros que habían registrado pues una serie de hechos violentos durante el fin de semana que dejaron como saldo 5 personas fallecidas. La Policía Nacional Civil, luego de esta serie de ataques armados, pues inició una serie de investigaciones ingresando a estas viviendas. Aquí les presentamos qué fue lo que localizaron las fuerzas de seguridad y estas armas de fuego, cómo fueron utilizadas para realizar hechos violentos. Estas armas tenían un solo objetivo: asesinar a hombres y mujeres que no respetaran los códigos del barrio 18. Las armas fueron descubiertas en 2 viviendas de pandilleros, sicarios que escaparon por los tejados minutos antes del operativo. Las armas, según las primeras investigaciones de la Policía Nacional Civil, son las que utilizaron los sicarios este fin de semana para asesinar a 4 personas en 2 hechos armados en las cuadras y avenidas de la colonia El Milagro. Según expertos en armas del Ministerio Público, estas pistolas han sido modificadas con silenciadores para que no se escuche cuando los sicarios realizan las detonaciones. Según agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 16, esta guerra se mantiene en las cuadras y avenidas de los distintos sectores del Milagro. 6 son los grupos de pandillas que están divididos entre clicas que luchan por territorios y áreas en la venta de droga y extorsiones a comerciantes. Bueno, este plan, obviamente, que hemos visto que está operando desde hace varias semanas, sigue justamente dando golpes bastante intensos sobre estos grupos armados en el país. Así es, Ricardo, pues armas que siguen siendo localizadas en distintos sectores de la ciudad capital. Solo
el Ministerio Público y las autoridades de la Policía Nacional Civil pues han reportado que en lo que va del año han sido localizadas más de 1.500 armas de fuego, producto de hechos armados, armas que tienen reportes de robos, armas usos exclusivos del ejército, como algunos fusiles AK-47, M16, también AR-15 que han sido localizados a estos grupos criminales, armas de fuego que según la información que nos han brindado las fuerzas de seguridad, pues son compradas por los propios pandilleros entre 300 a 500 quetzales, pues venden las armas entre los mismos delincuentes, armas que son utilizadas para cometer una serie de hechos violentos. Las autoridades del INASIF pues han comentado que la mayoría de personas que ingresan fallecidas hacia el INASIF pues son producto de proyectiles de arma de fuego, y según los trabajos de balística que han realizado los médicos del INASIF han dado a conocer que las mismas armas son las que utilizan los pandilleros para asesinar a sus víctimas. También, Ricardo, dato importante para todas aquellas personas que tienen previsto circular por el sector del Trébol, ya que se ha comentado por parte de algunos representantes del sindicato de salud que ellos podrían estar tomando la decisión a las 8 de la mañana con bloquear el Trébol por una serie de demandas que le vienen solicitando y exigiendo a la ministra de Salud desde hace varios meses. Ellos pues han comentado que si no tienen respuesta a las 7:45 con una serie de peticiones que vienen solicitando a las 8 en punto de la mañana, pues ellos estarían tomando la decisión de bloquear el Trébol. Esto estaría afectando a centenares de personas que se movilizan por el sector de la zona 11 y también en el Boulevard Liberación a la altura del Trébol. Nosotros estaremos pendientes de esta información, también la estaremos ampliando en cualquier momento sobre el nuevo informe que nos esté brindando las autoridades de la Coordinadora para la Reducción de Desastres con Red, el monitoreo que ellos manejan de las últimas 24 horas sobre una serie pues de desastres naturales que se han registrado a nivel regional, principalmente en algunas áreas como Sololá, Totonicapán, Quiché, donde el informe de las últimas horas da a conocer pues que muchas personas han sido afectadas por el derrumbe de sus viviendas y también el daño de algunas carreteras que ha dificultado la movilidad para las personas que circulan al occidente del país. Con imágenes de Salvador López a esta hora de la mañana, yo regreso con ustedes, Ricardo Vero, compañeros, en los estudios centrales de Viva la Noticia. Muchas gracias. Muchas gracias por la información. Era nuestro compañero entonces que está desde las calles. Tenemos más información. Noticias de última hora. Hablando de salud, esto tiene que ver con una plaga de pulgas que está afectando al Hospital San Juan de Dios. Esto lo confirma la información. Efectivamente, el personal de PDH se apersonó y constató que el problema en el área de maternidad es precisamente donde se está dando. Durante una reunión con el jefe de mantenimiento y un representante de la dirección ejecutiva del centro asistencial, se dio a conocer que la plaga comenzó el viernes, por lo que el servicio en esa área se suspendió ese mismo día y se hizo fumigación. A pesar de ello, las pulgas se han apoderado del recinto. El servicio en el área continúa suspendido, ya que enfermeras se han visto afectadas por picadas de pulgas cuando intentan realizar las labores. Estas picaduras, obviamente, dicen ellas, son muy molestas y les impiden trabajar con normalidad. El hospital se comprometió a llamar nuevamente a la empresa fumigadora para que vuelva a prestar atención y preste el servicio como corresponde. La supervisora de hospitales de la PDH indicó que las pulgas son demasiado pequeñas y no descarta que tengan relación con ratas, pero es algo que aún no se ha determinado. Plaga de pulgas en el área de maternidad del Hospital San Juan de Dios. 6 de la mañana con 4 minutos, continuamos con la información. Como es costumbre, a esta hora de la mañana tenemos que analizar cuáles serán las condiciones climáticas que nos acompañan. ¿Qué va a pasar el resto de la jornada? Lorraine, buen día, feliz martes. Feliz martes para ustedes también, con mucha información que compartir con todos ustedes con respecto a las temperaturas, con respecto al clima. Vemos que Guatemala amanece hoy con una temperatura actual de 16 grados centígrados, específicamente en la ciudad capital, y vemos que las posibilidades de lluvia se incrementan nuevamente a un 100%. Ayer se mantenía entre un 80 a un 70, hoy nuevamente se vuelve a incrementar
a un 100%. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 32 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 33 minutos. Vemos a continuación un poquito este panorama que nos podría afectar en el territorio guatemalteco. Vemos a continuación un sistema de alta presión que podría estarse convirtiendo para el resto de la jornada en depresión tropical. Se acerca poco a poco a la península de Yucatán. Podría tener efectos directos bastante fuertes en el territorio guatemalteco. Cambiamos de pantalla y vemos a continuación entonces cómo podría estar afectando el norte y el oriente de Guatemala, específicamente Petén, Zacapa y Zabal podrían verse afectados por fuertes lluvias debido a esta depresión tropical. Vemos a continuación en pantalla entonces más información acerca de la fase lunar. Una luna menguante tendríamos para hoy con una iluminación del 21.61% y por supuesto la recomendación que no puede faltar específicamente hoy. Esta sí es importante y hay que tomarla muy en cuenta, Lorraine. Exactamente, para adultos mayores y bebés, el volcán de fuego se encuentra en constante actividad y algunas explosiones. La Conred y autoridades han registrado bastante actividad por parte de este volcán de fuego, por lo tanto se le recomienda específicamente a los bebés, a las personas aledañas que viven a esta región que tengan mucho cuidado. La ceniza podría estar provocando algunos problemas en los ojos, algunos problemas estomacales, bronquitis, algunos problemas del corazón también, por lo tanto se les recomienda que se cubran los ojos y que se cubran también la nariz y la boca. Excelente. Bueno, muy bien esta recomendación importante a tomarla en cuenta entonces. Y ahora nosotros tenemos que continuar con las noticias esta mañana y lo que traen los matutinos. Ya llegó Prensa Libre, se la presentamos. Prensa Libre presenta. Bueno, ¿qué está pasando con las lluvias en el país para este martes 20 de junio? Este es uno de los titulares principales de Prensa Libre y es que efectivamente las lluvias están saturando el suelo y esto es importante remarcar, sobre todo tomando en cuenta los niveles de riego. La mayoría reportan tramos viales también destruidos por deslaves. En otros temas, Alemania cumple pero no convence. Niñas de Guatemala viven en peligro y admiten exclusión de Telma Aldana en la comitiva de la cumbre. Rápidamente nos vamos al interior de Prensa Libre a analizar un poco más a detalle cada una de estas noticias y hablamos de las declaraciones del canciller en las que surgen algunas ilegalidades, específicamente este contrato firmado por Klaus Mérida sería ilegal en Guatemala, lo que hizo que el excomisionado presidencial es tráfico de influencias. Esto es lo que dice el canciller y buscará hablar con empresas. Bueno, obviamente las lluvias pueden empezar a disminuir desde mañana según el INSIBUME, pero la alerta continúa por la cantidad de agua y la saturación en los suelos. El INSIBUME alerta sobre alto nivel de saturación en el suelo, más lluvia de lo normal. Esta puede disminuir en las próximas horas, pero las autoridades mantienen vigilancia porque la humedad del suelo puede causar derrumbes. 6:07, una noticia más para compartir con todos ustedes. Tenemos que hablar de la realidad que viven las féminas en nuestro país, enfocándonos, sí, en todas las mujeres guatemaltecas. El peligro de ser niña en Guatemala, el machismo es el principal factor que limita los derechos de las menores, lo que las hace más vulnerables a abusos físicos y psicológicos. Además, limita sus oportunidades de vida. Son algunos de los temas que abordamos esta mañana y nos vamos ya al plano internacional cuando han pasado 8 minutos de las 6. Buen día si usted acaba de despertarse. Y le damos los buenos días también a Crista García. Hola, que nos está Crista. acompañando. ¿Cómo Buen día. estás? Hola compañeros, muy buenos días para ustedes y a todos en casa. Hay que compartir por supuesto la información del mundo a esta hora de la mañana y nos vamos, como ya es habitual, a hacer un recorrido por noticias y portadas internacionales. Vamos a empezar con la portada del USA Today esta mañana y en la fotografía central podemos destacar la tragedia que llega de nuevo a Londres. Todos vivimos juntos en este lugar, dice la información, y la unidad y la cólera que se mezclan en el parque de Finsbury, el lugar del último ataque de odio. Y fotografías vemos también de las reacciones de las personas que vivieron este terrible atentado. Entre otros titulares, nacido de esta manera, la sexualidad no es tan simple. Algunas personas resisten a la noción de ser gay desde el primer día. Y también dicen 10 planetas encontrados con potencial de vida. Interesante información del USA Today. Cambiando de página, nos vamos entonces hasta Venezuela. Esta mañana el Universal destaca información muy importante de lo que se vive en Venezuela y por supuesto de la OEA, que no lograba aprobar la resolución del consenso sobre este país. La República Dominicana se abstuvo y solicitaba la creación de un grupo de amigos con al menos 5 países. Allí vemos las fotografías de los chavistas que marchan contra la injerencia y por el otro lado la oposición que reitera su agenda de la calle.
Una portada más y es la portada de Centroamérica, El Salvador. La prensa gráfica esta mañana con titulares importantes. Advierten redes maras y narcos. La ONU denuncia actividad de pandillas en Centroamérica y el tráfico de drogas. También una fotografía central en donde dicen emboscan a los policías. 2 agentes de la Policía Nacional Civil resultaban heridos el domingo en la noche en una emboscada donde fueron atacados con armas de fuego. Así que así tiene usted el informe completo de las portadas internacionales y más adelante, por supuesto, el recorrido por el mundo en Viva la Noticia. Bueno, son las 6 de la mañana con 10 minutos. Comenzamos con las noticias nacionales hablando de las lluvias. Las lluvias, lo que está ocurriendo en Guatemala justamente, y esto que ya habíamos confirmado y que dice el INSIBUME, porque deslaves, derrumbes e inundaciones podrían ocurrir en los próximos días por la cantidad de agua retenida en la tierra. Y es que autoridades del INSIBUME aseguran que el país sigue afectado por un sistema de baja presión. Hay un 90% de probabilidades de que esto se fortalezca y que pase a depresión tropical y en su paso por el noroeste de la península de Yucatán podría recobrar más fuerza. Según Eddie Sánchez, el director del INSIBUME, este fenómeno va a seguir provocando que la lluvia sea persistente hasta el jueves de esta semana. El reporte. El INSIBUME dio a conocer que en los próximos días las lluvias disminuirán en todo el territorio nacional. Sin embargo, aún se corre peligro en Guatemala por la saturación de agua en los suelos. Por lo que no descartamos que se sigan presentando crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslaves, deslizamientos y lo que más nos preocupa son los lahares en la parte de la cadena volcánica. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres se mantiene en alerta amarilla. Alerta amarilla es monitoreo continuo de toda clase de fenómenos hidrometeorológicos, sísmicos, volcánicos. El mayor peligro son los deslizamientos por la cantidad de agua que ha aflojado el terreno. También es muy importante, si usted va a utilizar las distintas carreteras del país, es mejor utilizarlas en horas de la mañana, ya que el patrón de lluvias en Guatemala es especialmente en horas de la tarde y noche cuando se presentan más intensas. Bueno, el tema es qué pasa con los cultivos, porque obviamente cuando están saturados los suelos y cuando esta cantidad de agua, que es más de lo normal, ha caído en muy pocas semanas, obviamente esto trae un problema y serio para la agricultura en el país. Definitivamente, y no solamente ese tema, daños en general que puede seguir ocasionando además estas lluvias que aparentemente continuarán en Guatemala. Fíjese usted, un total de 15 viviendas inundadas y 100 manzanas de cultivo dañadas es el resultado de los primeros daños que han dejado las lluvias, específicamente en Suchitepeques. Las autoridades de la Conred informaron del desbordamiento del río Incán y también el río Cis. Las familias afectadas por el desbordamiento del río Cis son del sector Palestina de la línea B4 del municipio de San José La Máquina, quienes en horas de la noche tuvieron que ponerse a salvo cuando el agua empezó a entrar a las casas. Moisés Cajas, delegado de Conred, informó que todos los años son 47 viviendas las que se inundan en este sector, pero en esta oportunidad solo se reportaron 15. Indicó que se está coordinando el apoyo con las demás instituciones, principalmente en el área de salud. Para las familias afectadas, todos los años pasa lo mismo. Porque hay personas de que, pues nomás al inundarse, salirse el agua, pues regresan a sus casas y toda esa humedad, pues muchas veces ha provocado enfermedades como lo que es el paludismo. Los cultivos también siguen afectados. Luego que el agua baja su nivel, se acumula grandes cantidades de lodo que afectan las siembras. Donde se ha perdido maíz, sandía, melón, ayote. 2 aulas de la escuela palestina presentan daños en su techado, que ha provocado que el agua afecte el mobiliario y material didáctico. Y tenemos que hablar de uno de los lugares más vulnerables que ha tenido, bueno, históricamente nuestro país, y es el departamento de Sololá. Bueno, se producen derrumbes, obviamente esta es una situación que ya se había denunciado, que ya habían reportado algunos vecinos, recordemos que hay transporte, Claro. No solamente el turismo, obviamente que se mueve en el lugar, y las copiosas lluvias que han afectado el departamento de Sololá han provocado el cierre del paso en el área del Cerro Lec por tercera ocasión. Es que lodos, piedras provocan justamente el cierre hacia Sololá y hacia Panajachel. Obviamente hay una realidad que se está viviendo en ese lugar y están pidiendo, por supuesto, que se tomen las determinaciones necesarias para que esto pueda terminar.
Movilizado en donde se ubica el Cerro Leque en el kilómetro 113.5 de la ruta entre el municipio de Panajachel y San Andrés Semetabaj. Por tercera ocasión se registra un deslizamiento sobre esta ruta, obstaculizando el paso vehicular nuevamente y afectando a miles de personas. Cuesta un poco porque como nosotros estudiamos, viajamos todos los días y por la falta de bus, entonces cuando llegamos tarde al colegio y cuesta un poco, pero creo que la verdad se puede arreglar y sería con la voluntad de todos. Lo que está pasando es un poco difícil más para la gente que viaja con sus niños o gente que trae carga y más cuando son los enfermos. Creo que los bomberos voluntarios están pasando momentos difíciles para pasar mujeres embarazadas o cualquier otro tipo de problema por este cerro. Este es el puente colgante que utiliza la población en estos momentos en relación al paso, que es el único que está habilitado en el Cerro Leque. Por lo tanto, se pide a las autoridades buscar una solución, ya que los más afectados en este caso son los estudiantes. Nosotros hemos propuesto dos soluciones. Una es hacer un puente aquí justamente donde está el puente colgante. La segunda es que le demos tratamiento a toda el área del cerro. De esta manera, el peligro todavía es latente en el Cerro Leque, por lo que se recomienda a las autoridades de este departamento buscar una solución a esta problemática, ya que los pobladores que utilizan esta ruta han tenido una serie de quejas en relación a este paso, actualmente utilizando únicamente el puente colgante. Sin embargo, ya han visto peligro en relación a este tema. Bueno, vamos a ver qué dice la Conred, hagamos un repaso, un resumen de cuáles son los ríos más afectados, de cuáles son las áreas más vulnerables del país. Esta es la información que tenemos. Los ríos crecidos son los siguientes. Los Esclavos, Polo Chic, Chicxoy, La Pasión, Usumacinta, el río Cis y Naranjo. Bueno, y hablamos también del resumen de daños. Le contamos, cuando son las 6:17, que hasta el momento se han dado 4 derrumbes, 2 inundaciones, un colapso de estructura y 7.094 afectados hasta el momento. Tenemos que sumarle a ello 16 damnificados, 94 evacuados, 15 viviendas con daño leve y una vivienda con daño severo. Bueno, esto es lo que ocurre en este momento, y hablando de daños y de lo que está pasando, por supuesto, en el territorio nacional. Uno de los lugares más vulnerables son las escuelas. ¿Cuáles son los establecimientos educativos que presentan mayor cantidad de daños? Y bueno, por sobre todas las cosas, ¿qué medidas se pueden llegar a tomar para tratar de salir de esta situación? Importante poder analizarlo. Y es que fíjese usted, hasta el momento el ministro de Educación ha identificado un total de 52 escuelas con daños en su infraestructura. Estamos hablando que de ellas el 85% no pueden remozarlas debido a que no se encuentran a nombre del Estado, por lo que se hace difícil su mejoramiento. El ministro de Educación dio a conocer que son 1.052 escuelas las que se encuentran dañadas en su infraestructura a causa de las lluvias. 304 escuelas afectadas por el sismo recientemente ocurrido y una cantidad de 748 escuelas afectadas por las lluvias. Con 20.000 edificios escolares cuenta la cartera de educación. De ellos, el 85% de las 20.000 escuelas no están legalizadas. Y eso es una limitante para hacer intervenciones mayores. Sin embargo, el Congreso de la República autoriza ahora que podamos hacer remozamientos en aquellas escuelas que, aún no estando a nombre del Ministerio de Educación, pueda certificar el alcalde municipal que esa instalación se está utilizando para efectos educativos. Para disminuir los daños en las escuelas, Educación cuenta con 600 millones de quetzales de su presupuesto para infraestructura escolar. Inmediatamente a las calles porque está nuestro compañero Julio de León para informarnos de lo que está pasando a esta hora. Así que nos vamos. ¿Cuál es la situación, Julio? Buenos días, te escuchamos. Julio, viva la noticia, ¿dónde estás? Muy buenos días, compañeros. Claro que sí, nosotros estamos ya de temprano haciendo este monitoreo del tránsito vehicular y afortunadamente es un martes bastante tranquilo. Ya como muchos de ustedes pudieron darse cuenta, pues bueno, el estado climático no ha afectado este día, por ende no hay lluvias y tampoco pues derivan accidentes como ha sucedido en otros días. Lo que tenemos acá es una vista de la calzada Raúl Aguilar Batres a inmediaciones del puente El Periférico. Ustedes pueden ver cómo la mayor cantidad de vehículos es la que por este momento está ingresando, y es que sí, tenemos una movilidad pues bastante fluida
desde el inicio de la cuesta de Villalobos, uno de los puntos más complicados normalmente a esta hora de la mañana. No quiere decir que no haya cantidad de vehículos, es decir, sí hay una afluencia vehicular, sin embargo, no se reporta en este punto mayor obstáculo. Llegando al área del Senma, saliendo de Búcaro, Mezquital, hacia la calzada Raúl Aguilar Batres, pues bueno, también hay una cierta afluencia vehicular, pero sin mayor obstáculo. Si nos movemos al área de Misco, tenemos que mencionar también el área del Puente El Caminero. En ese punto sí tenemos, pues bueno, una cantidad de vehículos considerable. Como les comento, no se reporta ningún obstáculo para ingresar hacia la ciudad capital, al área de la calzada San Juan, así que usted puede tomar eso muy en cuenta a esta hora de la mañana. ¿A qué altura se encuentran las colas de vehículos a esta hora? Pues bueno, consideremos en esta ruta al Pacífico, ingresando del área de Villanueva, desde el kilómetro 13, ingresando desde la ruta interamericana desde el kilómetro 15, ya ingresando al sector de Misco. Luego, si hablamos de la ruta de carretera El Salvador, tenemos que mencionar el kilómetro 16 y ruta al Atlántico del kilómetro 7.5. Fuera de eso, en áreas centrales de la ciudad capital, únicamente hubo un hecho de tránsito en mediaciones del área del anillo periférico y 13 calle, pero pues que ya fue removido dicho vehículo y de hecho una motocicleta que estuvo involucrada en este hecho de tránsito. Y por el momento no se reporta ningún obstáculo mayor. Por supuesto que seguiremos nosotros monitoreando y actualizando para llevarles a ustedes la información de cómo se encuentra el tránsito vehicular en las calles a esta hora de la mañana, ya 6:20, así que nos vemos más adelante, compañeros. Muchísimas gracias y muy buen martes. Bueno, muchas gracias por la información. Está nuestro compañero Julio León ahí. En un ratito hablemos nosotros. Pero hablamos de otros temas. Estamos hablando de los problemas que hay en infraestructura, en carreteras, en puentes, denuncias. Y al final esto se va haciendo una cantidad y una lista larga de cosas y temas pendientes que hay que resolver. Tenemos que resaltar a continuación la situación que está viviendo el Caribe guatemalteco específicamente, Ricardo. Bueno, conforme pasan los años, obviamente la probabilidad de que el puente Belice colapse se sigue magnificando. Por ello, el ingeniero Roberto Peralta explica sus consecuencias y ha presentado un diseño para tratar, en cierta forma, de reducir el impacto del mismo. Vean ustedes, es interesante. El ingeniero Roberto Peralta está convencido que el puente Belice puede colapsar cuando simultáneamente ocurran dos esfuerzos, un sismo que supere 6.4 grados, en el momento de mayor carga vehicular. La probabilidad es demasiado alta. Y olvidémonos de los términos económicos, que son importantes, lógicamente. Vámonos a las pérdidas de vidas humanas. Imagínese usted cuántos usuarios pasan diariamente por ese puente y que en ese instante del colapso estén pasando, o un bus, digamos, escolar, porque a esa hora son niños los que pasan ahí, más las personas que viven abajo del puente. Que tengan derecho o no tengan derecho, no lo sé, ni lo voy a entrar a discutir, pero son personas que viven ahí, que también están en un latente peligro de muerte. Su impacto en pérdidas económicas sería un golpe negativo en los mercados más importantes del país, proyectado en 300 millones de quetzales al mes. Pues esos 36 meses que acabamos de sumar, pues son más de 10.000 millones de quetzales. Al paso que se realizan las adjudicaciones, el ingeniero Peralta calcula que para iniciar el proceso de licitación se tendrá que esperar hasta 3 años. Esta es su propuesta de diseño, que pretende reducir la carga vehicular que actualmente supera los 80.000 vehículos al día. Dejaríamos el puente Belice actual ya rehabilitado como ingreso a la ciudad capital, con 4 carriles. Incluso salía beneficiado una de las zonas más populares, como es la zona 18. Cambiamos el ángulo de la noticia. Estamos hablando, por supuesto, de otro tema que es muy preocupante, de una protesta y de una situación latente en el Hogar Seguro. Estamos hablando, sí, de la actualización y cómo los familiares de estas niñas víctimas del crimen cometido en este lugar, en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, han hecho la petición al Ministerio Público de que siga este proceso de investigación para todos los que incumplieron con su deber el 7 y 8 de marzo. Así lo hicieron saber a través de una conferencia de prensa. Estuvieron, por supuesto, las cámaras de Guatevisión y esto era lo que decían. Los familiares han conformado un grupo al que han denominado Nos Duelen 56. El número incluye a las 41 fallecidas y a las 15 sobrevivientes de la tragedia del Hogar Seguro. Pueblo, por favor, apóyennos. Necesitamos que toda la gente responsable esté apresada. Las madres de las adolescentes fallecidas mantienen cólera y frustración, algunas porque sabían que eran maltratadas y otras porque no lograron sacarlas antes de que ocurriera la tragedia. A mí me duele eso, que la muerte de ella. A mí no me pasa eso.
A mí no me pasa eso porque a veces la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana a mí se me quita el sueño. Esperan que durante el proceso se conozca la verdad para que ninguna niña vuelva a ser sometida a tortura, encierro, abuso sexual o femicidio. Bueno, tenemos más información, desde luego, sobre este tema. ¿Y qué es lo que opinan las autoridades? Bueno, sí, repasando algunos datos interesantes, porque hay que decirlo como es y como va a seguir este caso. Es una apelación que en este caso fue presentada ante la Corte de Constitucionalidad y esta fue presentada por la Secretaría de Bienestar Social. ¿Qué pasa? El motivo del cierre definitivo del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, frente a ello, la Organización de Mujeres Transformando el Mundo también se ha pronunciado al respecto y dice lo siguiente. 15 días es el plazo que la Corte de Constitucionalidad ha fijado para que, a partir de ser firme la sentencia contra el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, se realice el traslado de los menores que se encuentran ahí, en coordinación con el Consejo Nacional de Adopciones, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Bienestar Social. Deberán notificar la ubicación de cada menor. Terminado el traslado, se ordenó el cierre definitivo del hogar y que los jueces no den más órdenes de internamiento provisional al centro. La Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta, Alba Kenneth, deberá entregar un informe circunstanciado ante cada juzgado de primera instancia de la niñez y adolescencia de las denuncias desde el año 2012 a la fecha con relación a los menores de dicho hogar. Lo que nosotras interpretamos la sentencia es que se debe de conformar un nuevo modelo de protección, porque el que estaba, pues sabemos por todo lo manifestado en las denuncias, es que el personal, por ejemplo, que estaba a cargo de las instalaciones y de los niñas y adolescentes, pues no tenían la capacitación necesaria ni los insumos necesarios para poder brindar ese sistema de protección. Vamos a las calles rápidamente, ¿les parece? A ver qué está ocurriendo esta mañana en algunos puntos de circulación. Mañana que amanece con 16 grados, ya está a punto de terminar de aclarar, aunque ya está bastante claro, por supuesto. Rápidamente las ponemos en pantalla para ver qué está pasando a la altura del kilómetro 9 carretera El Salvador, donde el tráfico está fluyendo, como estamos observando. Mucha atención a esta bruma, precaución si usted va a descender con una velocidad bastante leve para poder evitar incidentes. Rápidamente nos trasladamos a Calzada Roosevelt para ver lo que está sucediendo. Bastante congestionamiento, mientras en otros puntos veremos qué es lo que sucede. Otro punto vehicular, la calle Martí a esta hora, carril reversible ya habilitado, como estamos observando, para que pueda fluir de mejor manera hacia esta zona. Otra vez la Roosevelt, que es como el punto determinado, y nos vamos inmediatamente a ver qué pasa en el Boulevard Rafael Landívar a esta hora en Cayalá. Está completamente despejado, como usted lo puede observar, cuando son las 6 de la mañana con 27 minutos. Bueno, y hablando de casos curiosos y de notas curiosas, esto es bastante... Bueno, no sé si inusual, inusual, obviamente, porque se trata, fíjese usted en esta imagen, de un caso muy particular de una vaca que iba en un carro, pero los hechos ocurren en Rusia, cuando oficiales de la policía detienen un automóvil porque iba a altos límites de velocidad. Bueno, al pedirle a los pasajeros salir del vehículo, se percataron de que parte de los pasajeros era una vaca que viajaba en el asiento trasero. Bueno, lo interesante de esto, que hasta ahí, bueno, sigue siendo una anécdota, es que habían robado a esa vaca. La prisa de los sujetos es que estaban huyendo con esta vaca, habían robado en una granja cercana y las autoridades informaron que el animal ya está de regreso sano y salvo con los dueños. Pobrecita, pero la vaca, por además, eso porque la hicieron era, ahí. ¿cómo estará la situación en Rusia para robar una vaca? Bueno. Robar una vaca y aparte un carro pequeño, como estamos observando, ya vemos a los oficiales de seguridad tratando de devolver la vaca, pobre vaca. Lo bueno es que ya está con sus dueños, tuvo final feliz. Ahí está. Bueno, una nota de color a esta hora, entre tanta que hemos comentado, son las 6:28 minutos, siguen las noticias en instantes, ya se viene el recorrido por los departamentos, lo que está ocurriendo en el mundo y también los deportes. Tenemos mucho para compartir cuando regresemos. Esto y más. ¡Viva la noticia! Vecinos toman la municipalidad de San Miguel Siguilá, Quetzaltenango, exigen sean atendidas las necesidades básicas de las comunidades. En Noticias del Mundo, un hombre armado embiste con su vehículo un furgón de la policía en París. El atacante murió en este posible atentado. Y hoy es martes con noticias del mundo animal. Vean ustedes las reacciones de una familia en instantes al ver un grupo de zorrillos atravesando la calle.